¿Sabías que las mujeres y los jóvenes en México son las personas que más difícil la tienen a la hora de buscar trabajo? Está registrado que los países que están menos desarrollados son los que más precariedad nacional tienen y los más desarrollados son los que menos precariedad llegan a tener. Estos países están más situados mayormente más hacia el sur. La pobreza es un fenómeno que está habituado en todos los países. Con su medición podemos llegar a saber con más claridad los niveles que ha tenido con los años. La riqueza en México está situada en un solo estado. Esto provocó que en 2016 un poco menos de la mitad de la población mexicana estuviera en situación de pobreza, un poquito menos que en 2014. Ahora les hablaré sobre cómo la precarización laboral se relaciona con el salario mínimo en México. Este es un tema que afecta a millones de familias trabajadoras. Primero que nada, hablaremos sobre el papel del salario mínimo. En teoría debería ser suficiente como para garantizar que las personas cumplan sus necesidades básicas. Sin embargo, del 2000 al 2017, este perdió más del 30% de su poder adquisitivo, según los investigadores Carlos Alba y Mauricio Rodríguez. Precarización laboral es la reducción de calidad que hay dentro de un empleo, caracterizada por salarios insuficientes, largas jornadas laborales, ausencia de seguros sociales, contratos temporales o la ausencia de estos. Algunas de las características clave dentro de estos son los salarios bajos, ya que millones de trabajadores ganan menos del salario mínimo o apenas lo suficiente como para poder cubrir sus necesidades básicas. La característica clave es la inestabilidad laboral, ya que es muy recurrente ver contratos temporales, lo que significa que millones de trabajadores no saben con certeza cuánto tiempo van a poder mantener su empleo. Este fenómeno se intensificó en los años 80, ya que la flexibilidad laboral se puso a favor de las empresas, afectando el poder adquisitivo de las familias, aumentando el nivel de pobreza y también haciendo de que los servicios básicos sean más difíciles de obtener. A pesar de que se hayan creado programas como Crezcamos Juntos, los avances han sido insuficientes debido a salarios bajos, lo que principalmente afecta a jóvenes y a mujeres. Entre 2008 a 2016 se logró observar un incremento en el nivel de precarización laboral. Esto a causa de la crisis económica del 2008. Además, para el 2017 el salario mínimo no cubría ni para el 50% de la canasta básica. Esto significa que para una familia promedio de 4 personas se necesitaban 2 o 3 salarios mínimos solo para poder sobrevivir. Sin embargo, la precarización laboral no solo se relaciona con los bajos salarios, sino que también tiene otras causas importantes, las cuales son la alta informalidad, la cual priva a los trabajadores de sus derechos laborales y su seguridad social, y la crisis económica de 2008, la cual redujo significativamente la calidad de los trabajos, reduciendo los salarios y provocando una ola masiva de despidos. Todo esto ha generado un círculo vicioso en el que las familias trabajan más horas, pero sin embargo no son capaces de mejorar su calidad de vida, quedándose en la pobreza y teniendo que trabajar aún más horas. Por ejemplo, imaginen a una madre soltera, la cual gana el salario mínimo. Ella debe decidir si usar su salario para pagar el alquiler o para comprar alimentos. Eso es la realidad de millones de trabajadores en México. Como una pequeña conclusión, podemos ver con todo esto que el salario mínimo está lejos de cumplir su propósito. Lo único que está haciendo es ayudar a la precarización laboral, aumentando la pobreza, aumentando la desigualdad y reduciendo la calidad de vida en México. A continuación, entrevistaré al señor Eduardo para conocer su opinión acerca de la precarización laboral y el salario mínimo. ¿Usted qué piensa sobre el salario mínimo? Pues el salario mínimo provoca que las personas tengan que trabajar muchas horas, pero aún así ganan muy poquito y no alcanzan a salir de la pobreza. ¿Qué cosas ha hecho el gobierno para reducir la precarización laboral? Aumentó el salario mínimo. ¿Cómo se ha visto afectado usted y su comunidad por el salario mínimo y su pérdida de poder adquisitivo? No, pues las cosas cada vez cuestan más y el dinero alcanza menos. ¿Qué cambio notaste en la sociedad a consecuencia de la crisis de 2008?
Pues había muy poco trabajo y la gente tuvo que emigrar a otros estados para conseguir trabajo. Muchas gracias por su tiempo. A continuación entrevistaré a la señora Hortensia para conocer otra postura que nos podría ayudar a este tema. ¿Usted qué piensa sobre el salario mínimo? Que no es suficiente para la inflación tan alta que tenemos hoy en día. ¿Qué cosas ha hecho el gobierno para reducir la precarización laboral? El gobierno ha hecho algunos cambios en las leyes del trabajo, como por ejemplo el aumento en las vacaciones de 6 días a 12. También aumentó el salario mínimo al doble. ¿Cómo se ha visto afectado usted y su comunidad por el salario mínimo y su pérdida de poder adquisitivo? Pues que cada vez que voy al supermercado compro menos. Mi salario perdió mucho valor adquisitivo. ¿Qué cambio notaste en la sociedad en consecuencia de la crisis de 2008? Pues varias personas perdieron su casa, más en Estados Unidos, y varias personas aquí que trabajan en la frontera perdieron su trabajo. Ok, muchas gracias por su tiempo. 5 puntos clave para combatir la precarización laboral. Incrementar el salario mínimo. Incrementar el salario mínimo puede ser una herramienta poderosa para mejorar las condiciones de vida en México siempre y cuando se implemente de forma planificada y acompañada de políticas económicas adecuadas. Algunos beneficios sería que mejoraría el nivel de vida y reduciría la pobreza. Regularizar el empleo informal. La regularización del empleo informal en México requiere una combinación de incentivos, políticas claras y medidas de largo plazo que aseguren beneficio tanto para los trabajadores como para las empresas, promoviendo una economía más inclusiva y sostenible. Algunos beneficios serían mayor recaudación fiscal e incremento en la productividad. Mejorar la capacitación laboral. Mejorar la capacitación laboral en México es esencial para fortalecer la productividad, aumentar la competitividad y garantizar que los trabajadores cuenten con habilidades que se adapten a las demandas de un mercado local cambiante. Una fuerza laboral bien capacitada no solo beneficia a las empresas, sino que también impulsa el desarrollo social y económico del país. Algunos beneficios serían aumento de ingreso e impulso al crecimiento económico. Crear incentivos para la formalización del trabajo. El diseño e implementación de incentivos para la formalización del trabajo deben ser integrales, abarcando aspectos fiscales, administrativos y educativos. Con la colaboración de los sectores público, privado y social, es posible crear un entorno donde la formalización sea atractiva, sostenible y beneficiosa para todos. Algunos beneficios serían el aumento de ingresos públicos y la competitividad empresarial. Ahora, ¿cómo el caso del salario mínimo en México se va a poder extrapolar al caso específico de Tijuana? Bien, como varios sabrán, Tijuana, al ser una ciudad fronteriza, su principal fuente de ingresos, es decir, su principal negocio, se basa en la maquila, la cual es considerada, pues, pese por ser la principal fuente de ingresos de muchos tijuaneses, también es conocida por los varios conflictos en cuanto al salario mínimo que estas tienen, llegando a ejercer a los trabajadores a jornadas muy largas y muy pesadas tanto física como mentalmente, en ciclos muy repetitivos, lo cual los cansa demasiado, y a cambio de esto ellos terminan obteniendo un salario muy por debajo del mínimo o llegan al mínimo.